Vamos a rogar a todo el mundo que esté presente, que esté en silencio y que en todo caso, si debéis salir, esperad a la finalización del discurso de la persona oradora. Dicho eso, damos palabra a la principal de la final. Hola chicos, soy Ana, voy a ser la principal en esta final del sexto BP GADUAP. Mis pronombres de preferencia son femeninos y antes de dar paso a las presentaciones como más oficiales, quería dar la enhorabuena pues, a todos los equipos que habéis llegado a la final. Muchas gracias por participar, chicos. Y ya, bueno, pues enhorabuena y una vez ya hechas mis presentaciones, voy a invitar al panel que se presente de izquierda a derecha y que indiquen sus pronombres de preferencia en caso de que los tengan. Víctor Ortiz, masculinos. Horacio, indiferentes, mucha suerte. Fabián, irrelevantes, gracias. Como veis, somos un panel diverso, así que por favor os pido que cuando hagáis referencia al panel os refiráis a nosotros como panel, por favor. Una vez hechas las presentaciones del panel, invito a los equipos que se presenten diciendo el orden en el que van a hablar, también diciendo los pronombres de preferencia en caso que los tengas y el nombre, por favor. En alta de gobierno. En primer lugar, Ángela, ella, segundo Luis. Muchas gracias. En alta de oposición. Primero Chelu, luego María. Gracias. En baja de gobierno. Primero Fernanda, pronombres femeninos y neutros. Segundo Ponce. Y en baja de oposición. Primero Daniel. Segundo Agustín. Muchas gracias a todos, chicos. Y ya una vez hechas las presentaciones, invito al primer orador, al primer ministro de alta de gobierno, a que empiece su discurso cuando quiera. Un momento, vamos a comprobar que se está grabando la final, chicos. A tu primera palabra. Vale, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Lo primero importante que voy a explicar es que en el statu quo la posibilidad de una revolución obrera tal cual están las cosas es complicado. Entonces, ¿qué se necesita exactamente para que se dé realmente una revolución obrera que sea efectiva o que desde luego pueda intentar conseguir cambios? El primero es que seguramente los sindicatos van a tener más poder de unión, ¿verdad? Las organizaciones civiles van a tener más capacidad de captar gente, van a ser más grandes o desde luego lo tienen que ser necesariamente para que yo cree y genere realmente una revolución obrera. Solo con este poder de los sindicatos y de las organizaciones civiles podré entonces definirlo realmente como una revolución obrera. Pero lo segundo es que si llegamos al punto de que hay una revolución obrera será precisamente porque las condiciones de trabajo vemos que todavía son aún peores de lo que son ahora, es decir, que hay un cambio aún más drástico en cuanto a la tecnología, en cuanto a las condiciones de trabajo. Esto lo vemos en tendencia. Vemos cómo, a pesar de que hay altas tecnologías, a pesar de que estemos en el momento literalmente más desarrollado de la humanidad, no podemos descansar, a pesar de que seamos capaces de producir más. Esto contradice directamente las tendencias. Yo cada vez tengo menos tiempo para cuidar a mis hijos, yo tengo más dificultades para compaginar mi vida con el trabajo. Y no me vale que desde oposición me digan «ay, hay algunas tendencias para reducir la jornada laboral». Eso es en tu Europita, ¿vale? Porque en Latinoamérica, en India, en África no pasa.
al revés, pasa que cada vez hay más explotación, que cada vez la gente tiene que tener a 2, 3 trabajos para sustentar su nivel de vida. Entonces, en oposición, ¿qué van a hacer entonces? Se van a tener que enfocar en otra cosa que no sea reivindicar el ocio. ¿Por qué nosotros vamos a reivindicar el ocio? Porque es la forma más probable en la que yo como sindicato, en la que yo como organización civil voy a ser capaz de captar miembros y por lo tanto de tener un poder de negociación, un poder de cohesión, de captación efectivo y que logre realmente cambios o que tenga la posibilidad de lograrlo. ¿En qué se puede enfocar la oposición entonces? En a lo mejor mejorar las condiciones de vida, en mejorar los salarios, si no, punto a la alta oposición para que ser más comparativa. Vamos a hacerlo en mejorar las condiciones laborales y en enfocar la dignidad a través del trabajo también. Perfecto, Chelu, te volteo el caso, porque la única forma de lograr eso es que yo tenga poder efectivo de negociación, poder efectivo de cohesión, poder efectivo de captar miembros. Para eso tengo que hacer que la gente se relacione conmigo y que la gente apoye mi causa. La única forma de hacer eso es desde el mundo de gobierno. Eso te lo va a explicar Luis Felipe mejor. Pero entonces, ¿qué necesito para probarte que el único caso donde va a pasar eso es en el mundo de alta de gobierno? Primero, probarte que realmente lanzar el mensaje de la reivindicación del ocio va a ser realmente efectivo. Entonces, ¿qué te voy a probar? Lo primero, la efectividad de esta medida. Porque es la precedencia lógica. Solo si puedo probar efectividad, entonces podré lograr mis impactos, entonces es cuando va a entrar Luis Felipe a explicarte cómo yo voy a lograr salarios y mejoras de las condiciones de vida laboral. Solo en ese caso lo voy a lograr. Ok, ¿por qué es necesario que yo me enfoque en la reivindicación del ocio a medio y a largo plazo y también a corto plazo para seguir como un movimiento cohesionado y como un movimiento efectivo? Primero, porque voy a tener mucha capacidad de unir a las masas y a más personas. Primero, porque las personas lo identifican la reivindicación del ocio, es decir, la reivindicación de tener más tiempo libre, de tener más vacaciones, de tener más tiempo para dedicarle a la familia que tanto amas, a la pareja que tanto amas, a tus amigos. Las personas identifican eso con los objetivos vitales más fuertes, extremadamente materializables en el mundo físico, en el mundo real, porque es esto lo que más ansío. Este es el discurso mayoritario actualmente de los sindicatos y a través de lo cual ya no son tan fuertes, es precisamente lo que me va a defender Chelu, es precisamente yo te voy a subir el salario un 10%, un 15%, esto es lo que pasa en Latinoamérica, esto es lo que pasa en Asia. ¿Por qué esto no es efectivo? Porque los miembros no se sienten tan relacionados con esto. ¿Por qué? Porque yo pondero mucho más, o desde luego los miembros se van a sentir mucho más atraídos por mi causa. ¿Por qué? Porque yo pondero mucho más estar 1 hora con mis hijos que tener 10 euros más al día. Y esto es naturalmente humano y biológico. Y este es el segundo mecanismo, es decir, yo tengo una ponderación biológica, hormonal y humana de ponderar el tiempo con mis familiares, de ponderar momentos reales, momentos de descanso, por sobre tener más dinero o tener mejores condiciones de vida laboral, ¿verdad? Pero tercero, hay una conceptualización increíblemente relevante, increíblemente grande respecto a mi familia. Hay una alusión a la importancia de las personas cercanas en el statu quo, donde ya hay unas condiciones de horas de trabajo ingentes. En el best case tengo 15, 20 días de trabajo laborales, de vacaciones. Estos son literalmente los mejores días del año porque es a los que me puedo dedicar, es a los que literalmente puedo ser libre y puedo liberarme del trabajo que al final me está oprimiendo, ¿verdad? Yo conceptualizo, por lo tanto, como el respeto a mi familia como las cosas más importantes dentro de eso. Pero cuarto, porque apela a mis sueños y apela a mi identidad como persona. Yo me he formado en una sociedad que globalmente valora la cercanía a la familia, valora la cercanía a los amigos, valora la cercanía y tu vida en pareja por sobre todo lo demás. Esto se ve en narrativas de priorizar justamente estas relaciones de confianza, de construir estas relaciones de confianza, las narrativas de que somos seres humanos y como seres humanos somos seres sociales que priorizan eso por sobre todo lo demás, priorizan estas relaciones y su mantenimiento por sobre todo lo demás. Pero 5, hay una percepción generalizada increíblemente fuerte de que el trabajo es una puta mierda. A la gran mayoría no le gusta su trabajo. Punto a la baja. Es que, Ángela, el análisis de efectividad es marginal en este debate porque los sentimientos que llevan a una persona a levantarse en armas no es un análisis objetivo de qué es lo que va a pasar después. No es cierto. Si yo te pruebo la efectividad y te pruebo cómo la gente se va a unir a mi movimiento, es solo entonces como vas a entender el caso de Luis Felipe que te va a traer, que te va a explicar cómo cuando yo tengo efectividad, cuando yo tengo miembros, cuando yo tengo a gente que se relaciona y se une a mi movimiento, ahí es cuando tengo la fuerza para perseguir los cambios que vosotros me vais a defender. 5, esta percepción generalizada de que el trabajo es una mierda, de que a la gran mayoría
mayoría no le gusta su trabajo. Porque sí, tal vez existe el caso individualizado de que a una persona le gusta lo que hace y es realmente apasionada, pero de nuevo, el 80% de las personas odian su trabajo o desde luego valoran mucho más el tiempo de ocio por encima de su trabajo. Ya no solo es la percepción generalizada de odio al trabajo, sino que las cámaras de eco que replican esta narrativa, que replican que yo no quiero estar tiempo en el trabajo, que el tiempo de este trabajo es una mierda, que yo estoy el lunes esperando al puto viernes para tener el fin de semana libre, como dice Jace, ¿ok? Entonces, no solo esto, sino que hay una perspectiva completamente opuesta y contraria, inversa, una percepción generalizada de que las vacaciones, de que el tiempo de disfrute, de que el tiempo libre, de que esto es lo mejor. Y a su vez hay unas cámaras de eco sobre esto completamente enormes, porque es entonces cuando yo disfruto contando lo que hago en mis vacaciones a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos. ¿Cuál es el impacto de esto entonces? Que aquí es cuando tengo más personas, más capacidad de presión, un movimiento más cohesionado, que apela de forma activa, tiene la visa atractiva suficiente para atraer miembros, para que mi negociación sea efectiva y para cambiar las condiciones de vida de la gente. Solo aquí puedo hacer una revolución obrera real y efectiva. Muchas gracias, Ángela, por ese maravilloso discurso, por abrir el debate en la bancada de oposición. Chelu, a tu primera palabra cuando quieras. Dedicatorias. Fuck. ¿Quieres hacer dedicatorias antes de que empiece yo? Venga, va. Siempre se me olvida porque al final con la presión de debatir, pues se te olvida. Nada, dedicatorias a Bruno, que pues te amo mucho y eres el mejor. Y espero que rompamos Temude este año, la verdad. A Luis Felipe, que es mi formador, y muchísimas gracias por venir conmigo al torneo, por soportarme las rondas y por explicarme bien todos los casos. Creo que hemos tenido una dinámica muy bonita, he aprendido mucho durante el torneo. A Amadeo, a Isabela, a nuestros formadores en general. Son los mejores, honestamente, nos dedican muchísimo tiempo y nos ayudan y nos enseñan muchísimo. Ángel, eres un crack, eres el mejor TAP. Bueno, a la V en general y a la BCC también. Y aquí quiero hacer una mención especial a Agustín y a Daniel, pero también a todos en general, a Efe, a Ari, a Maya, a Bru, a todo el mundo, a Marcelo, a Alice, a todo el mundo, porque son los que me han introducido al mundo del debate. Estoy muy contenta de lo que hemos logrado en este torneo. Estoy muy orgullosa de formaros y muchas gracias por apoyarme en todo. Sois los mejores y espero que lleguemos a muchas más cosas. Este es solo el principio de la BDS, gente. Nos veréis más presentes en el futuro y gracias. Venga, ahora las mías. Va. Dedicatorias a tres mujeres trabajadoras y obreras. No, tú no, Mario, tú no eres una mujer, tío. Vale, a ver, la primera a mi madre, que lo digo poco, pero no estaría aquí sin ella. Es una trabajadora, bueno, no os lo podéis imaginar, dedica todo su tiempo, me ha salvado literalmente de la depresión. Estoy aquí gracias a ella, es la mejor. María, porque pocas personas con la perseverancia, valor de trabajo, esfuerzo, capacidad para trabajar, sacarse una carrera en condiciones que son muy difíciles y venir un fin de semana, después de estar meses sin debatir, a venir aquí a pintarme la cara, rollo, a sacar el carro y llevarme tras de ella paseando a la old school, ¿vale? Eres la mejor, tío. Y obviamente a la jefa, Elena, eres la mejor. O sea, hay pocas cosas que pueda decir de ti que no se hayan dicho ya dentro del GAD, porque no sería el GAD sin ti, o sea, no hubiera sobrevivido. No sé qué será del GAD sin ti. Rollo, capaz, yo después de... Este es mi último discurso, porque como Elena se retira, me tira de la correa y ya no puedo volver. O sea, no, ¿vale? O sea, capaz es mi último discurso, ¿eh? Fijaos lo que estoy diciendo. Y la última... y, rollo, entré en debate por ti, Elena. Entré en debate por ti. Rollo, tú no estabas en debate todavía, pero yo sé que la vida me ha puesto en debate por ti, así que yo entré en debate por ti. Y ahora vamos a hablar de rojos, que siempre está bien. Venga, va. Vamos a ver qué tienen que hacer los rojos. ¿Empezamos, panel? ¿Estamos? Vale. 3, 2, 1, tiempo.
Mirad, voy a hacer 5 cosas en este discurso. La primera, explicar por qué el ocio fragmenta la lucha de la clase obrera. Lo segundo es por qué pone el foco de manifiesto en un factor que es subsecuente, es decir, lo pone en la superestructura, no en la estructura, que es el factor que se tiene que cambiar dentro de las sociedades para poder cambiar la lucha. Tercero, porque es un elemento que marca la dignidad de los propios obreros y cómo les jode intrínsecamente. Cuarto, ¿por qué debe reivindicarse el trabajo? Y quinto, ¿por qué no debo comprar el modelo de ocio que actualmente está y por qué este modelo de ocio se va a mantener? Porque es eminentemente burgués y se carga el planeta y se carga la condición de clase y se carga todas las culturas. Primero, ¿por qué fragmenta la lucha obrera en Glasgow lo que dice Alta de Gobierno? Primero, porque los elementos de distinción claro dentro de los propios obreros se diluyen. Antes mi condición de clase es, no tengo los medios de producción, soy un currela, he hecho muchas horas. Ahora la diferenciación entre unas personas y otras es qué tipo de ocio consumo. ¿Me gusta quedarme en casa? ¿Me gusta estar con mi familia como ellos dicen? O, por ejemplo, el hecho es, me voy de vacaciones, soy la persona que más lujo he hecho y voy al cine, consumo obras culturales o, en cambio, me gusta consumir petas. Esto ya sucede en el statu quo. Literalmente, una de las mayores fragmentaciones dentro de la lucha obrera es el hecho de que reivindicar, por ejemplo, cosas como fumar porros, estar en la calle y hacer grafitis es un elemento de distinción entre las personas que realmente son buenas y quieren avanzar o las personas que se quieren estar estancadas como estoy hoy en día. Es un elemento claramente diferencial que no solo hace que no solo explota a la clase dirigente, que hace que se pongan unos contra otros, calificando a uno como de buenos obreros o buenos burgueses o no, porque los obreros no están en un bucle aislado en el que no están permeados por la publicidad, por las noticias, por los elementos que tienen los medios de producción precisamente de los medios de comunicación. También les permea. Es una opresión desde fuera que me dice qué es el bueno y qué es el malo, y yo desde dentro diciendo a los compañeros que esta no es la forma de poner la lucha, porque ahora es mucho más diferente, es mucho más variada y es mucho más cambiada. Lo segundo es que no es posible la dignificación desde abajo en el momento en el que esto se hace a modelos de ocio, porque todo el modelo de ocio consumista mayoritario y que consumen todas las sociedades está precisamente fuertemente jerarquizado y capitalizado por la clase dominante, que tiene muchos medios de producción, que tiene dinero, que tiene la forma de llegar a ti de mucho más fácil, que estudia Big Data, que sabe cuáles son tus patrones de consumo, que tiene mucho más herramientas para saber cuáles son tus accesos cognitivos para qué tipo de ocio y qué tipo de consumo conseguir. Es mucho más difícil cambiar esto en cualquier modelo, aunque el gobierno diga que vamos a estar súper sindicados y que vamos a cambiar el modelo de ocio que tiene la clase obrera, es altamente improbable, porque precisamente dentro de la clase de trabajo la forma que tenemos de convencer a nuestros compañeros trabajadores, y que por eso el sindicalismo ha caído fuertemente, es porque tengo que estar dentro de la lucha, porque tengo que estar al pie de obra, porque tengo que conocer la personalidad de mis compañeros, porque tengo que saber que yo me puedo identificar con ellos y que tienen la misma realidad que yo, que son exactamente igual y que conozco cuál es su modelo de oficio, su modelo de trabajo, su modelo de vida y su modelo en general de cómo se tienen que desarrollar con la sociedad. Por lo tanto, yo esto no puedo hacerlo porque no me puedo meter en Antena 3, no me puedo meter en Telecinco, no puedo ser coleguita de, yo qué sé, de Amancio Ortega. Bueno, Amancio Ortega no, el que sea el más nate de estas cosas. Vale, la visión de ocio. Lo peor de todo es que dentro de la propia clase obrera, tercer mecanismo, hay una mayor visión de que los modelos de ocio son alternativos. Es decir, incluso cuando puedan decirme que hay una fragmentación y una visión diferente de qué tipos de trabajo son mejores y otros son peores, la gente de la clase obrera sabe que no tienes alternativa. El peor de los casos que pueden sacar, que es, por ejemplo, cómo no me identifico con la prostitución dentro de la clase obrera, es un factor en el que la persona que es realmente obrera sabe que no has tenido alternativa porque estás puteado. Pero el modelo de ocio es fácilmente accesible, es generalizado. Puedo literalmente consumir de Telecinco, consumir Antena 3, decidir gastarme el dinero en porros o ir al teatro porque literalmente cuestan lo mismo. Quiere decir que es mucho más fácil la sensación generalizada de que estás eligiendo mal a cuando lo haces dentro del ocio que cuando lo haces dentro del trabajo. Eso quiere decir que la unidad dentro de la clase obrera es mucho menor, ya le gano el class a alta de oposición. Pero ¿por qué poner el foco en esta lucha social es un factor subsecuente? Porque normalmente yo consumo ocio en función de cuánto capital económico tengo. Eso quiere decir que de donde yo saco el capital económico es de donde viene mi fuerza de trabajo. Si yo no pongo primero el foco en cambiar la fuerza de trabajo, ver cómo es la redistribución de la renta, cómo es el cambio de dinero y qué capital económico tengo yo, no puedo decidir qué tipo de ocio voy a hacer después. Esto es tremendamente problemático porque actualmente todos los de aquí, aunque se consideren clase media, bueno, los aujos no, ¿vale? Pero el resto de personas, lo que sucede es que son clase obrera, que no tienen dinero suficiente como para pagarse unas vacaciones y están bombardeados por TikToks, Instagram y formas de vivir su vida, que te dicen que te puedes ir barato a tomar por culo y solo lo puedes hacer entre semana en febrero. ¿Quién coño se puede ir de vacaciones entre semana y febrero? Por favor, estoy muriéndome, me quiero ir a Japón y no puedo, ¿vale? Entonces, probablemente me digan que mi modelo de ocio es una putísima mierda. Tercer punto, esto provoca
Esto provoca que se eliminen elementos de dignidad dentro de la propia clase obrera. Porque la clase obrera ahora ve que es menos digno porque está consumiendo un tipo de ocio que es menos sofisticado, es menos bueno, es menos cultural, es menos desarrollado, que probablemente sea lo que utilice la clase dominante para diferenciarse ahora porque también quiere ganar una lucha de clases y también quiere ganar una guerra. Por lo tanto, yo ahora no solo me he desdignificado de cara al resto por estar consumiendo un tipo de ocio diferente, sino que me he desdignificado a mí mismo en un elemento de sesgo cognitivo, pero tercero, luego con el resto de mis compañeros de clase obrera. Perfecto. El problema de eso es que tienes que demostrarme que todas las personas no han sido cejadas por ese mismo movimiento, porque precisamente dentro de las propias lógicas que hay dentro de las revoluciones ya obreras y capitalistas, lo hacían precisamente al hecho de tener más capital económico para ellos mismos y aumentar su propio consumo. Aunque cambiasen los modelos de producción y hiciesen una revolución a lo largo del trabajo, lo hacían aplicando lógicas burguesas de propio consumo. Por lo tanto, es muy poco probable que se vaya a dar el cambio social que vosotros estáis dando. ¿Por qué debe reivindicarse el trabajo y debe ser a cambio del trabajo? 3 razones. Lo primero es porque el trabajo tiene un sentimiento inminente de comunidad diferencial al sentimiento de ocio. El ocio es individualista, personal y subjetivo. El elemento de la clase obrera, conjunto y social, es un sentimiento de comunidad. Yo trabajo porque te aporto algo a ti, que me reporta un beneficio a mí. Yo solo consumo ocio para reivindicarme a mí mismo. Eso quiere decir que ahora tengo menos sentimiento de comunidad, menos unión y por lo tanto menos sentimiento de clase. Pero segundo, porque generas rutinas dentro de tu propio cerebro y una generación de endorfinas que no te genera el hecho del ocio. No, claro, me gustan las vacaciones, 15 días de vacaciones, precisamente porque solo son 15 días. Tengo un amigo que le han subido 20 días, o sea, trabaja simplemente 10 días al mes y está puteadísimo porque su cerebro solo da vueltas, porque no saben qué gastar su tiempo, porque su modelo de ocio es limitado, porque realmente no saben qué emplear su tiempo. Y precisamente en ese bucle en el que entras repetidamente, la psicología de la propia persona se palidece. Incluso las personas que no tenían necesidades de trabajar, siguen trabajando dentro de las clases dirigentes porque es una forma de mantener el cerebro ocupado. Y no lo pueden hacer a través del ocio, porque precisamente se están cargando nuestro ocio, porque hacen IAs que nos escriben novelas, porque hacen IAs que reivindican el arte, porque cambia todo el modelo productivo. Pero último, y esto es lo más bonito y lo más importante, ¿no puedo comprar el modelo de ocio burgués? Me da igual que haya un modelo de ocio alternativo. No creo que el 100% de los trabajadores lo compren. Aunque haya una parte del movimiento obrero que lo quiera comprar y que quiera aspirar aspiracionalmente a esa clase obrera, es terrible por 3 razones. Lo primero, porque se carga el planeta, porque es tremendamente consumista, porque no hay recursos. Segundo, porque explota la identidad de los propios pueblos, porque ahora me quiero ir de viaje al sitio que es más desconocido porque esta es la forma de desarrollarme y entonces mato su propia identidad. Pero tercero, porque gentrifica, porque masifica, porque me quita sitios donde puedo convivir y donde vive la clase obrera. Hay que trabajar para poder vivir dignamente, hay que desarrollarse. El ocio está muy bien, todos lo queremos, pero primero hay que cambiar las condiciones de clase. Muchas gracias, Chelu, por ese maravilloso discurso. Para terminar el debate en la bancada alta de gobierno, Luis Felipe, tu primera palabra cuando quieras. Dedicatorias al comienzo. Chelu, nos pusiste sentimental a todos, no puede ser tu último discurso. No puede ser. Pues se lo dedico en primer lugar, Chelu, que hacer debate un espacio más tranquilo, un espacio en el que nos sentamos tranquilos, en el que podamos disfrutar de espacio que todos nos gozamos mucho, es la prioridad que deberíamos tener ahora como circuito. Menos toxicidad, menos calumnia, menos pendejadas. Dejemos de chismosear tanto y hablar por las espaldas de la gente. Segundo, Ángela. Ángela es, me canso de decirlo, el futuro absoluto, la calidad de prep times, la calidad intelectual a todos los niveles y sobre todo la calidad humana de esta mujer es absoluta e impresionante. Y a toda UE, los adoro.
prendan la gasolina, se viene la planadora para primera posición. 5 puntos de refutación a todos los niveles. Primero, que el ocio fragmenta y 3 mecanismos al respecto. La primera, reivindicar porros y el graffiti hace dependencia de que, por ejemplo, ahora que, según nos vende Chelu, hace que probablemente las personas relacionen este tipo de ocio como un ocio bueno, como un ocio malo. Aquí, es muy probable, ¿qué tan probable es que el encuadre de Chelu prevalezca? Eso depende de que, uno, los incentivos racionales que tienen los movimientos sindicales fueran tontos, pero dos, los líderes sindicales, y aquí es el importante, el cómo es la narrativa. Chelu, el encuadre de Chelu depende de que yo como líder sindical esté explicándole a mis trabajadores como si fuera una agencia de turismo. Señores, ustedes el ocio, gástenselo yendo a un trabajo, yéndose de vacaciones a Filipinas o gastándose su dinero en las marcas costosas. Esto es falso y el ocio lo van a enfocar, como decía en el encuadre de Blanca, con sus familias, que pasen más tiempo en casa, que lo gasten con sus seres queridos, que disfruten. ¿Por qué? 3 mecanismos, vamos a ver si mecanizamos pues de la próxima vez. Primero, porque los líderes sindicales están altamente concientizados con clase. Han leído, primero, es claramente que se han identificado con el movimiento, seguro. Segundo, porque han leído la explotación de las clases, son los primeros conscientes que si promueven el ocio dentro de estos movimientos, van a fortalecer las estructuras que los oprimen, por lo cual tienen 0 incentivos para venderlo de la forma en la que Che lo está explicando. Pero tercero, porque tienen un background marxista-leninista histórico de los movimientos históricamente sindicalistas supremamente fuerte, que probablemente les explote la cabeza antes de que venderles a sus propios trabajadores que disfruten su ocio comprando las grandes marcas, destrozado el encuadre de primera oposición. Segundo, con respecto al mecanismo de la dignificación, Chelu nos decía que el modelo está capitalizado y ahora probablemente esto fortalezca a la clase dominante. No solo las respuestas anteriores ya son efectivas, sino que el segundo mecanismo lo que nos dice es: alta de gobierno tiene que probar que va a cambiar el modelo de ocio. No, es falso, esa no es nuestra carga de la prueba. Nuestra carga de la prueba es que ya en el contexto de la revolución, en la revolución sindicalista, es altamente probable que no lo vendan así. Pero Chelu decía, tengo que estar en pie de lucha y conocer al otro. Esto es simétrico, porque estamos en una revolución en este momento, con lo cual los mecanismos de identidad y en todos los momentos nos estamos reuniendo con el sindicalismo para conocernos entre los otros. Tercero, las alternativas. Aquí nos decía que el ocio puede ser accesible para unos y para otros no. Falso. El ocio en comunidad, el poder ir al parque con mi familia, tener unas vacaciones para disfrutar con mis hijos, el no tener que trabajar 5 días sino 4 días para dedicarle un día a la semana a mi madre enferma, a mi familia, a mis abuelos, es lo que nos da dignidad y nos dota de debate, y por eso va a ganar primer gobierno. Refutados todo el primer punto con respecto al ocio fragmenta, no fragmenta, sino que une todos los mecanismos de Ángela, prevalecen. Cuarto punto, segundo punto de alta de oposición, reivindicación del trabajo. Aquí explicaban 2 mecanismos. Primero, que el trabajo genera comunidad. Falso, esto ya sucede porque las comunidades, en el contexto, porque esperamos la revolución, particularmente los trabajadores, se tienen que agrupar para generar los movimientos en ambos mundos, con lo cual todos los mecanismos de identificación generan en ambos mundos. Lo que pasa es que en gobierno son más atractivos por todos los mecanismos que Ángela ya explicaba. Pero segundo, la parte de la endorfina no tiene sentido. Vamos a ver por qué entonces es ineficiente a comparar el clash psicológico. Antes el modelo de ocio burgués lo refuto. Último punto que me falta refutar de oposición. Chelu nos dice, es 4 razones por las cuales si estoy comprando los vuelos para irme de ocio, daño el planeta y genero daños. Todas las personas que en el mundo de oposición probablemente tengan una conciencia de que se quieren ir de vacaciones a Tailandia, comprar vuelos caros y gastar gasolina y contaminar el planeta, lo van a hacer también en oposición, porque ya están influenciados por el modelo capitalista que nos está vendiendo Chelu. Entonces este daño es simétrico, simetrizado, washeado, no hay mucho más. Baja. ¿En dónde crees, Luis Felipe, que sea más probable que se den estas revoluciones y cómo eso? Muy bien, no es la carga de la prueba llegar a la revolución, lee la infoslide. Si estamos en la moción de espera, ya se está dando la revolución en ambos mundos. Lo que esperamos es cómo se gestiona desde un mundo y desde otro. Lee la infoslide, querido, aprende a leer. 3 puntos aquí de refutaciones. Primero, con el punto de información que hacía la baja a Ángela. Ángela, el punto de información decía que no dependía de un análisis racional. Aquí, reality check, y vamos a refutar con la realidad. Mucho cuidado. Baja de oposición va a decir que en ambos mundos irracionalmente estamos en los colectivos porque vamos a mejorar las condiciones de vida y porque los trabajadores quieren cooperar, con los cuales nos van a tratar de simetrizar nuestro impacto. Esto es completamente falso. Noten que, por ejemplo, en Colombia, el debate, pese a que los sindicatos están enfrascados en subir el salario mínimo 25-30%, no hay nadie en los sindicatos. ¿Por qué? Porque no están generando narrativas eficientes para identificar al trabajador con respecto a la causa social. Todos los mecanismos de Ángela son mucho más comparativos. Aquí voy a generar 2 impactos. El primero, con respecto al poder del lobby. ¿Cuán importante es este pequeño delta? Porque sí, ojo que no es contradictorio con nuestro encuadre. En ambos mundos ya tenemos cierto nivel de sindicalización, pero es muy diferente tener un 40% de sindicalización en oposición a un 80% en gobierno. 3 impactos aquí. La primera, tengo más poder de lobby para negociar con los empresarios y me meto en el clash económico. Con nuestra precedencia lógica, es más probable
probable, de hecho, que podamos negociar mejores condiciones de vida y justamente lo que quería lograr primera posición con respecto a los salarios después de haber negociado el ocio. Segundo, y aquí voy a simetrizar, even if el caso fuera simétrico con respecto a la efectividad, hay 3 razones por las cuales es altamente probable que necesitamos pedir más ocio en términos de impacto que cualquier otra de las condiciones de oposición. Uno, porque ya hay incentivos por parte de los empresarios para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Por ejemplo, las fábricas en Dakota en los últimos 15 o 20 años han mejorado exponencialmente sus condiciones de vida. Lo que no ha mejorado es la cantidad de horas que los trabajadores. Mucho cuidado, ¿esto contradice nuestro encuadre? No, han subido las horas de trabajo, pero mejoran las condiciones de vida de los obreros porque tienen incentivos racionales los empresarios para que sean más productivos. Esa es la razón por la cual las fábricas ya no explotan muchísimo menos que hace 10 años, con lo cual le estoy quitando la necesidad y la urgencia del discurso de primera oposición. Incluso en su best escenario donde llegan a probarme el impacto es innecesario porque ya los incentivos racionales de las élites dominantes son suficientes para poder tratar de probar, para poder darles estas garantías a los empresarios. Pero segundo, porque en el futuro, asumiendo que esta revolución se va a dar en los próximos 30, 40 años, uno, el PIB per cápita de los países ya ha crecido, dos, la capacidad para proveer subsidios y productos básicos es infinitamente mayor, pero tres, el crecimiento de los estados de bienestar es muy superior. ¿Qué quiere decir esto? Que es altamente probable que las condiciones materiales de las personas sean infinitamente menos importantes que garantizarles que tengan más ocio, porque ya hay otros particulares, hay otros agentes que les están quitando y les están dando a las personas lo que necesitan en términos más materiales. Lo que no le están dando y no tienen incentivos para darle es menos horas de trabajo. Uno, porque quieren seguir explotándolos. Dos, porque justamente tienen incentivos racionales para que trabajen más horas, puedan generar más producto, tengan más beneficios las empresas. Tres, porque justamente los incentivos con respecto a los otros agentes para pedir menos horas como organizaciones civiles son muy pocos porque están dominados por justamente el discurso que se vende en oposición. Es claro y apabullante la victoria del primer gobierno. Gracias. Muchas gracias por tu discurso. Para cerrar el debate en las cámaras altas, damos paso a la vicelíder de oposición. María, tu primera palabra cuando quieras. Vale, voy a hacer las dedicatorias. Van a ser breves porque no me apetece emocionarme. A ver, siempre me quejo y siempre me río mucho, con razón, motivos tengo, de la UX y de lo mala que es. Pero la verdad, la UX no solamente me dio mis increíbles amigos de la carrera, sino que también me hizo conocer a Txelu, que honestamente, ya no porque gracias a ti haya entrado en debate, sino la vida contigo es mucho más divertida. La verdad, no podría imaginarme mi vida sin ti y sí, honestamente, me hace más feliz saber que al menos una vez al mes puedo verte, puedo ver cómo llamas la atención en los torneos, cómo la vas liando, cómo vas pidiendo que te filtren, cómo cada vez tienes una nueva personalidad que vas todo el rato explicando a la gente y demás, y la verdad, me encanta. Pero aparte también, gracias a que entré en la UX y entré en debate, te conocí a ti, mi amor, y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Así que, honestamente, me siento muy orgullosa de ganar un torneo bajo el nombre de la UX. Vale. 3 puntos aislados para alta de gobierno, todo el resto va a ir integrado. Lo primero, por si no quedaba claro, vamos a explicar por qué es probable que el ocio sea más fácil que se dé de la forma que te dice Txelu que de la forma que decís vosotros. Primero, los deseos intrínsecos que tienen las personas de disfrutar de las vacaciones, de sentir realmente que durante un tiempo no están haciendo nada, de simplemente gozar la vida y que por eso existen simplemente los hoteles todo incluido, en lo que tú vas, no haces nada, con tu pulserita te traen absolutamente todo. Lo segundo, la necesidad que tienen las personas de desarrollar
desarrollarse en algún punto y en algún sentido. Y aquí es donde entra lo que te dice Txelu. Existe una necesidad intrínseca de sentirte útil, porque sí funcionamos por hormonas, y da igual que Luis Felipe salga y diga que lo de las endorfinas es una gilipollez, porque eso significa que no tiene ni puta idea de la biología humana. Funcionamos por bombardeos de dopamina, funcionamos por la serotonina, funcionamos por continuamente sentir que nos desarrollamos, sentir que valemos y sentir que hacemos algo en el campo en el que estamos haciendo las cosas ahora. Si ahora la dignificación es a través del ocio, todo esto también se da aquí. Ahora yo tengo que sentirme importante en el ocio. Ahora yo tengo que sentir que hago cosas importantes en el ocio. Vamos luego a explicar por qué eso es tremendamente perjudicial. Tercero, la necesidad que tienen las personas de que estén solas y puedan disfrutar de su momento solas. No de ahora de repente, como el ocio me dignifica, voy a convertirme en la esclava de mi casa, voy a estar todo el día cuidando a mis hijos, voy a estar todo el día planchando ropa, porque no, mágicamente el ocio va a ser pasar el tiempo con las familias. ¡Hala! A tomar por culo los hobbies, a tomar por culo todos los deseos individuales y a tomar por culo todo lo que identifica a las personas y todo lo que hace que tengan una dignidad humana y una personalidad propia. Segunda refutación, cuando te dicen que aunque la revolución... bueno, no, esto es muy importante, sí. Todo el rato hablan de que es que la revolución es muy poco probable que se dé, es que tal, es que cual... Mira, aunque la revolución no se dé, el mero hecho de que ya la idea sea que la revolución se enfoque de una cierta forma hace que exista una planificación para que se enfoque de esa cierta forma. Con la mera planificación no hace falta que la revolución se dé, ya los cambios se dan simplemente por planificar que si se da, sea de esta forma. Pero lo último, cuando te dicen, no, mira, es que ahora vamos a mejorar las condiciones de vida y vamos a empezar a demandarlo. Esto es mentira, vamos a ir directamente con el caso para explicar esto. Vamos a explicar por qué esto es malo, por si no os ha quedado claro con el turno de Txelu. Lo primero, porque quita el foco en lo importante. Lo segundo, porque cambia la forma de dignificar a las personas y las lógicas de cómo ven la vida. Vamos a explicar primero por qué realmente quita el foco de lo importante. Porque lo importante es que, a ver, las máquinas me están quitando trabajo. Precisamente porque las máquinas me están quitando trabajo, a medida que las máquinas avanzan, yo tengo la necesidad de trabajar más para que vean verdaderamente que soy útil, que puedo aportar algo que las máquinas no aportan. Y por eso está el InfoSlide, porque a medida que las máquinas avanzan, yo tengo la ansiedad y la necesidad de demostrar que soy útil para que no me echen de mi trabajo. Y aquí es muy importante lo que te dice Txelu. No es como te dice Luis Felipe, no, el empresario va a tener la necesidad de hacer que tu vida sea increíble, tu ocio sea increíble. No, es mentira. El empresario quiere pagar lo menos posible. La máquina es lo más barato posible. El empresario te va a dar muchísimas horas libres porque cuando vea que no eres necesario, porque ahora solamente trabajas 10 horas al mes, va a decir, ¿para qué te voy a tener si ya la máquina me hace todo? Eso hace que el miedo a que la máquina me sustituya exista, nunca lidian con eso en gobierno, es el statu quo, no pueden negarlo. Vale, ¿por qué lo importante es que las máquinas no me sustituyan? Primero, por el vínculo social que te explica Txelu, por la necesidad de sentirte útil, la necesidad de estar sabiendo que estás aportando algo a la sociedad. Dos, por la importancia de la identidad obrera. La identidad obrera de somos los que trabajan, somos los que curran, y a pesar de que somos los que aportamos todos, las condiciones que nos dan son malísimas. Por eso surgen los sindicatos, y por eso los sindicatos luchan, a pesar de que las condiciones que les ofrecen son tremendamente problemáticas, y a pesar de que la lucha tiene muchísimos sacrificios implícitos. Pero tercero, porque necesitas sentirte partícipe de la sociedad y sentir que verdaderamente estás explicando algo y haciendo algo. Y todo esto es increíblemente importante para el desarrollo de la persona humana. Ahora vamos a lidiar con las mejores alternativas de gobierno. Mira, lo primero, ¿qué es lo que pasa en gobierno? Probablemente, como hemos dicho, los sindicatos cambien, la forma de demandar las cosas cambien, porque ahora lo que me dignifica es el ocio. Vamos a explicar precisamente por qué ese cambio de dignificación es tremendamente perjudicial, pero antes la baja muy rápido. Vale, sí, vamos, vale, perfecto. Vas a romper esta rueda, pero vas a entrar en otra que es muchísimo más perjudicial. Voy a explicarte por qué. Vamos con qué es lo mejor que pasa en gobierno, dos encuadres aquí. Lo primero, que las personas ahora, pues, mágicamente vivan de rentas y puedan dignificarse a través del ocio. Vamos a explicar por qué esto es tremendamente problemático. Lo primero, porque, ¿qué pasaría si las personas ahora viviesen a través de rentas y se dignificasen a través del ocio? Que todas las lógicas de esfuerzo, de trabajo, de conseguir cosas de forma individual, de luchar por las cosas, desaparecen en el mundo de gobierno. Ahora, a la mínima que yo veo que algo no me satisface, a la mínima que yo veo que algo limita mi ocio, no lo voy a cambiar. Voy a pedir que el gobierno me lo cambie. A la mínima que yo veo que existe algo que puede sustituirme en algo que me está jodiendo intrínsecamente hacer, a la mínima que yo veo que ya no tengo por qué planchar en casa, que ya no tengo que atender a mis hijos, que existe algo que lo sustituye, simplemente voy a recurrir a esa sustitución, lo que hace que las lógicas de esfuerzo, las lógicas de lucha y las lógicas de conseguir algo por uno mismo y por los logros que tiene uno mismo desaparezcan, lo que hace que la dignidad humana y los procesos intrínsecos de saber que estoy consiguiendo cosas también se vean increíblemente mermados, vuelve a ser increíblemente perjudicial para las personas. Pero dos, vamos a ver
¿Qué pasaría si las personas ahora efectivamente aportasen y se sintiesen útil a través del ocio? Esto es tremendamente problemático. ¿Por qué? Porque requiere de trabajos intelectuales o de trabajos artísticos que dependen de características intrínsecas con las que naces, de dones y de habilidades que son muy difíciles de desarrollar. Incluso si se desarrollasen, la mayoría de gente obrera no tiene 18 años, tiene 30, no ha podido estudiar, no ha podido ir a la universidad, no ha podido acceder a una educación suficiente como para poder tener esta formación intelectual y a partir de ahora poder aportar a través de su ocio, lo que hace que sea increíblemente difícil que estas personas puedan llegar a aportar a través del ocio. Pero lo segundo es que también existe sustitución de las IAs aquí, de tal forma que incluso si yo tuviese la capacidad de volverme un artista y de poder aportar en el mundo del arte, ya también hay IAs, el mismo miedo de que me sustituyan seguiría existiendo, la ansiedad se sigue perpetuando. La importancia de todo esto es que en gobierno esto se perpetúa y se legitima muchísimo, porque ahora en gobierno está bien que si yo no puedo, ahora en gobierno está bien, digamos, bueno, no, voy a explicar lo último, que es lo más importante. ¿Cómo ahora la dignificación con el ocio sí es intrínsecamente mala? Porque ahora es muy fácil que se me dignifique, como dice Chelu, en función de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque las lógicas del trabajo son lógicas de sacrificio, son lógicas de estás haciendo todo a pesar de que no pudiste. Las lógicas de ocio son lógicas de disfrute, de elección, de... Para disfrutar no requieres de tener ciertos conocimientos o ser más habilidoso que nadie, simplemente disfrutas con lo que haces. Esto hace que incluso ahora la capitalización de la sociedad sea muchísimo más perjudicial, porque ahora me caracterizan en función de lo que a mí me hace feliz, que es increíblemente fácil que se vea por parte de la sociedad y que se caracterice por la sociedad, porque antes trabajaba en una fábrica, pero al menos hacía algo y al menos aportaba algo a la sociedad. Ahora me paso el día fumando porros en la calle porque a mí me gusta, pero la sociedad eso lo ve intrínsecamente mal porque es cero intelectual y solo puede ganar alta oposición. Muchas gracias, María, por tu discurso. Para abrir el debate en las cámaras bajas, damos paso a Fernanda. A tu primera palabra, cuando quieras. Vale, primero, dedicatorias. Pablo, eres increíble. Ha sido como mi sostén emocional este torneo que ya llevo arrastrando. La tercera es la vencida. Literalmente fue de los primeros torneos que debatí presencial. Yo creo que seguro el primero en el que llegué a un top de oradores en una situación en la que literal estaba súper jodida. En plan, este torneo es como mi némesis, literal. Conquistar y llegar hasta acá es como de esas cosas que hasta ahora sí me puedo retirar. Ya después de 5 años ya pasa esto, ya pase lo que pase, ya podéis deshaceros de mí. Y al circuito, porque en plan hay caras nuevas que están llegando a finales y esto siempre me hace súper feliz. Hay gente que... Y esto lo dije en las semifinales del GAT pasado. Cuando estaba en esa semifinal me sentía muy fuera, me sentía un síndrome del impostor extremadamente grande. Y ver que este tipo de cosas han cambiado de un año al otro de una forma muy grande, que a las personas se les está valorando de forma justa, aunque no sepas nombres, aunque estés con gente que puede ganar solo con el nombre, aún así, por tu mérito se te acaba valorando y acabas llegando a donde tienes que llegar. Así que se lo dedico a todos los equipos que les han preguntado que no saben quién es en el draw y que por eso ya te ven fuera y que acaban demostrando que eso es extremadamente injusto. Vamos a romper la meritocracia. Y se lo dedico a el comunismo. Vamos a empezar con esto en 3, 2, 1. La responsabilidad que tiene una revolución a la hora de poder liberar a las personas de la opresión no solamente es en términos prácticos de que los beneficios que tengas como ser humano se materialicen, sino de que tú tengas también una concepción de que tú tienes una valía como ser humano que no es transaccional. Esto va a ser el punto principal del caso y por qué todo lo que nos dice alta de oposición es justamente la forma más opresiva y vamos a lidiar porque justamente este mecanismo de me voy a adaptar al sistema capitalista para limitar el daño que se me genera sigue siendo extremadamente opresivo. Vamos a terminar posicionando esto. 2 cosas aquí. Primero,
Lo que nos dice alta oposición es bastante interesante porque es como justo lo que me imaginé que podría pasar. El trabajo te libera, tú eres una persona que a través de lo que puedes conseguir, tú estás liberándote en lugar de tener un valor que simplemente es dictado por las condiciones de tu nacimiento. ¿Cuál es el problema y cómo vamos a romper con este paradigma? Y es que precisamente lo que pasa y lo que nos dice alta oposición es cierto, y es que esto es una idea que está muy intrínsecamente metida dentro de la psicología de las personas, es algo que se nos ha metido, que nuestro valor necesariamente depende de la productividad que tenemos como seres humanos. Precisamente esto es el punto que la moción nos pide debatir, y es que como es una idea tan difícil de romper, es justamente a la que se le tiene que meter más esfuerzos para conseguir efectivamente romper, y es el único paso que todavía queda para poder realmente liberar a las personas de la condicionalidad del valor que tienen como seres humanos, lo cual acaba siendo precedente lógico a la efectividad que tengo yo de conseguir luchas y de conseguir el hecho de que se me respete en un contexto, como nos dice alta oposición, donde la automatización es inevitable, es imposible que podamos realmente de forma efectiva tener agencia suficiente para limitar completamente el desarrollo de las inteligencias artificiales y todo este tipo de cosas. Vamos a lidiar con esto en un segundo, te lo digo. A ver, ¿qué pasa? Y para empezar, ¿qué implica lo que es la reconstrucción del valor a través del trabajo? Vamos a entrar en mucho detalle con esto y ser muy comparativos. Primero, lo que nos decían respecto al ocio es algo que hasta cierto punto puede llegar a ser simétrico, porque cuando existen situaciones en las que un Estado capitalista lo que quiere es condicionar tu valor respecto a qué tanto puedes hacer, nos dicen, bueno, es que el sistema capitalista va a hacer que el ocio sea algo que tú tengas que validar en términos de qué tan válido es este ocio. Lo mismo pasa con el trabajo, y esto tenemos que entender cuál es la diferencia y qué tanta agencia yo tengo entonces de controlar y de defenderme y tener cierta individualidad a la hora de decidir este tipo de valor. Primero, es muy poco igualitario el valor a través del trabajo, porque primero, además de que literalmente solamente afecta a las personas que tienen realmente un trabajo, segundo, necesariamente implica que también existe una jerarquía de cuáles son mejores y peores trabajos, esto ya lo mencionaban, pero aparte también pasa el tema de que necesariamente esto implica que hasta cierto punto hay una diferencia en cómo se da este valor. El valor del ocio es mucho más flexible que lo que es el valor del trabajo, y es una cosa que creemos que es mucho menos opresiva, pero antes... Vas. Vale. Sí. Marx decía que para cambiar la superestructura, que es la cultura del ocio, tienes que cambiar la estructura, pero no solo eso, todo lo que estás diciendo está blindado en mi turno, es una explicación de por qué precisamente en el trabajo no puedo elegir y en el otro sí, y por lo tanto hay más discriminación en el ocio que si es una elección libre y en el trabajo no. Vale, es que precisamente el tema de que la elección libre sea lo que sea más oprimible es lo que se tiene que construir de base, y aquí es a donde vamos con ello. La razón por la que yo cuando estoy eligiendo el ocio se me discrimina es precisamente porque ya existe precedente lógico, una validación respecto a qué tanto estoy ajustándome a lo que son las lógicas de que mi valor es del trabajo. El valor del ocio, cuando está deconstruido, precisamente es lo que te respondía Luis Felipe cuando decíamos lo del POI, la única razón por la que esto pasa es porque estás valorando el ocio a través de las formas capitalistas. La forma en la que estos movimientos y estas revoluciones van a conceptualizar esto no necesariamente va a ser ajustándose de esta forma, necesariamente tiene que ser a través de cuestionar precisamente que la valía del ocio se tiene que dar de esta forma, si no en ningún momento se puede hacer esto. Vamos a lidiar entonces ahora esto porque es importante y porque en principios están negativos. Primero, porque necesariamente lo que estás haciendo es que el valor humano sea condicional en términos de que tú tengas que, para poder sobrevivir, necesariamente tener que conseguir un valor que está necesariamente condicionado. Primero, a ver, las personas acaban internalizando esto y hasta cierto punto están mucho más dispuestas a aceptar el hecho de que yo tenga que seguir ajustándome a lógicas de conseguir derechos laborales en términos de necesito igualmente seguir en este trabajo. Estoy mucho más dispuesto a ceder en el momento en el que sigo considerando que mi valor identitario está basado en el mantenerme en un trabajo. No me la voy a jugar, no voy a estar haciendo cosas suficientemente radicales, porque si pierdo el trabajo, da igual que tenga beneficios en el trabajo. Si me estoy jugando el hecho de poder tener esta forma de tener mis condiciones de vida cubiertas materiales, entonces ahí es donde entramos en el segundo punto, y es la efectividad en términos de lucha, y por qué la lucha sí que acaba realmente siendo mucho más efectiva. Vamos a dividirlo en dos capas de análisis. La primera es respecto a la necesidad, que es lo que decía antes. Vamos a aquí ser muy ordenados. Primero, entendemos la dificultad de entender y de romper el paradigma desde alta oposición. ¿Qué pasa? Entendemos entonces que para poder materializar esto tengo que entender cómo se dan las dinámicas de negociación en el corto plazo, en el momento en el que empieza a estar el proceso de automatización y todo este tipo de negociaciones. Primero, respecto a qué cosas son las que pido, porque a lo mejor me pueden decir, mira, es que la agencia que tienen realmente los sindicatos más o menos puede quedar poco clara. Entendemos que lo que acaba siendo lo más claro respecto a efectividad son 3 puntos en concreto. Alguien está hablando, pueden bajar el volumen, por favor. Vale, a ver, ¿qué pasa aquí? Primero, respecto a qué son las cosas que estoy pidiendo y por qué necesariamente creo que es mucho más efectivo en términos de cuál es la estrategia que sigo más allá de necesariamente el poder en términos de cómo lo tengo. Primero,
las políticas públicas que acabo pidiendo, creemos que a la hora de poder hacer negociaciones y las exigencias que hago, primero, creo que son mucho más realistas, porque lo que estamos entendiendo es que yo entiendo, por ejemplo, el hecho de necesito estar en mi trabajo y no quiero que las IAs me estén oprimiendo. Pasan cosas como justamente lo que está pasando en el status quo, que están pidiendo que prohíban ChatGPT, están pidiendo que se limite cualquier tipo de influencia respecto a este tipo de tecnologías, porque no podemos en ningún momento sacrificar esta fuente de validación que se nos ha impuesto sin ningún tipo de agencia que tengamos para romperla, porque se nos ha impuesto psicológicamente que esto es algo que no podemos ceder en ningún momento. Si yo rompo este paradigma y en el momento en el que hago la revolución ya rompo esto, creo que primero entendemos que el problema de las IAs no necesariamente es el hecho de que las personas ya no puedan ser validadas respecto a lo que hacen, sino que simplemente que la IA como tecnología está existiendo en un sistema capitalista que hace que el valor de las personas necesariamente se vea perdido porque está generando el paradigma. Cuando tú rompes esto pasan tres cosas. Primero, yo creo que entiendo mucho más por qué el ocio es preferible. Primero, porque efectivamente creemos que tienes mucho más control del ocio. Tengo mucha más capacidad de entender que esto no necesariamente es intrínsecamente opresivo en términos de que yo tengo posibilidad de adaptar este valor respecto a cosas que no necesariamente están limitadas por cosas que son ajenas a mi control. Yo tengo mucha más capacidad de decidir que el ocio sea lo que me salga a los cojones. Literalmente puede ser cualquier cosa. Este valor no está tan metido aquí. Pero segundo, respecto al coste de la materialidad, y aquí es donde entramos en términos de esta efectividad. Cuando entiendo que este paradigma se tiene que romper para poder conseguir el hecho de que estas personas realmente quieran romper estas lógicas, aquí es donde consigo justamente lo que intentaba probar mi alta, que quedaba hasta cierto punto poco claro en el debate. La exigencia más fuerte de alta de oposición es el hecho de que este valor lo que hace es que las personas pierdan una identidad. Si en principio tenemos una identidad que te limita respecto a tú ser un advocate de tus propios beneficios, lo que estás haciendo es que estos derechos en ningún momento vayan a ser conseguidos hasta el último escenario. No estás permitiendo que esta posibilidad de negociación se dé a largo plazo. Muy orgullosa de Muchas gracias por tu discurso. Para abrir el debate en la Cámara Baja de Oposición, damos la palabra al extensionista de oposición. A tu primera palabra, cuando quieras. Antes, dos dedicatorias muy breves. Yo sé que nadie sabe quién soy. Mi nombre es Daniel Kelly. Mucho gusto estar aquí. Dos cosas que me gustaría decir. La primera es que yo me formé en un circuito en donde es extremadamente improbable que dos personas que nadie conoce lleguen a una final, y estoy dispuesto a celebrar eso del circuito español y reconocérselos cualquier día. Entonces, muchas gracias a todos y a todas las personas que se han acercado a felicitarnos, porque esas cosas valen más de lo que les podemos decir. Y en segundo lugar, a la gente de BDS, de la Pompeu Fabra, que me abrieron los brazos muy amigablemente y como me han dado un espacio ahí cada semana para debatir con ellos, les estoy infinitamente agradecido. Y finalmente, pues al Agustín, que ha aguantado mi vómito verbal en cada debate y todos los cambios fuera del tiempo de preparación, a Ángela, Bruno, que también estuvieron ahí siempre. Muchas gracias a todos. Ahora, comienzo mi discurso. En 3, 2, 1. Cuando Marx hizo el primer llamado a la revolución obrera, lo que él esperaba es que las sociedades que se levantaran en armas fueran las sociedades burguesas de la Europa occidental. ¿Qué es lo que en realidad pasó? Lo que pasó es que una sociedad agraria, infinitamente subdesarrollada con respecto a los estándares de la Europa en ese momento, estoy hablando de Rusia, fueron los primeros en efectivamente tomar estos principios y llevarlos al gobierno. ¿Por qué esto pasa? Porque probabilísticamente las personas que son más sujetas a levantarse en armas en contra de un sistema tan opresivo como el que todos han descrito en este debate son las personas que están más jodidas. ¿En qué consiste nuestra extensión? Nuestra extensión consiste en explicarte por qué todos los impactos de los que se han hablado en este debate, los sindicatos, los partidos políticos, las exigencias de políticas públicas, están sujetos a que el llamado inicial a la revolución sea efectivo, es decir, que las personas estén efectivamente dispuestas a levantarse en armas contra el establishment. Nuestra extensión te va a explicar por qué las personas que son sujetas a levantarse en armas, por qué las personas que deben ser el objeto de esta revolución, es extremadamente improbable que valoren el ocio de forma suficiente como para que ese sea el centro. Dos capas de nuestra prueba. La primera de ellas es que te vamos a hablar porque, en términos objetivos, estas personas que muy probablemente sean a las que debamos atender para revolucionarnos y que
de nuevo, por un criterio de precedencia lógica, la efectividad está sujeta a que efectivamente nos escuchen y se quieran organizar en estos sindicatos, son las personas de las partes menos desarrolladas del mundo, que tienen una forma muy distinta de valorar el ocio con respecto al trabajo y que consecuentemente hace muy improbable que un llamado a la revolución construido alrededor del ocio sea efectivo. Pero además te voy a explicar por qué, al demostrarte esto, al demostrarte que lo más probable es que quienes estén dispuestos a levantarse en armas no sean las personas que estamos pensando, te estoy demostrando también por qué la revolución debería concentrarse en atender sus necesidades. Ahora, creemos que, hay una aclaración, y es que la efectividad de nuestro lado del debate, como te decía, nosotros no te tenemos que probar por qué el mundo categóricamente cambia, por qué cambia el sistema de producción, te tenemos que explicar por qué bajo nuestro modelo, en donde nos concentramos en elementos distintos al ocio, es mucho más probable que obtengamos los beneficios que cualquiera de los lados del debate te quieren demostrar. Nuestro primer elemento de prueba tiene que ver con las condiciones materiales y valorativas que nos llevan a valorar el ocio y cómo eso es esencialmente distinto para las personas que se encuentran en las partes del mundo que son más probables de escuchar este llamado y cuya posibilidad de mejoría con respecto al status quo es mucho mayor. Nota cómo detrás de esta idea hay un principio de concentrar nuestros esfuerzos en donde la posibilidad de cambio es mayor y donde, consecuentemente, también es más urgente. Primero, creemos que la valoración del ocio, es decir, el que yo valore efectivamente el ocio como algo que deseo, está sujeto a condiciones materiales y culturales que solo están presentes en la parte occidental desarrollada del mundo y que consecuentemente las personas que son sujetas a escuchar este llamado a la revolución están categóricamente separadas de estos elementos socioculturales y bajo este modelo es muy poco probable que sean receptivos, que estén dispuestos a levantarse en armas, que estén dispuestos a construir exigencias alrededor. Nada, como aclaración a las caras que me está haciendo la alta de gobierno, la moción también habla de, es un formato de This House Hopes. El análisis de probabilidad tiene mucho espacio en este debate. Primera línea de análisis, es un tema esencialmente material. Ojo con todos los ejemplos que pone la Cámara Alta de Gobierno y a los que se suscribe su baja. Cosas como las vacaciones, cosas como salir a pasear. Todos esos elementos están condicionados a condiciones materiales que están sujetas a la disponibilidad del ingreso. En otras palabras, que solo las personas que tienen cierto nivel de recursos pueden darse el privilegio de gastar. Creemos que el ocio, bajo esa perspectiva burguesa de la que ya había hablado mi Cámara Alta, se entiende como el disfrute de las consecuencias del trabajo. Pero el problema es que, ¿qué pasa cuando el trabajo no es suficiente para esto que creemos es el caso para la mayoría de estas personas que deberían ser objeto de la revolución? El problema es que el ocio no es algo reivindicativo, es entendido exclusivamente como el no trabajo, y esto va a ser importante después. Nuestra segunda línea de análisis es que también hay condiciones de infraestructura que se requieren para que el ocio se valore. Cosas como tener parques, tener playas, que tener una estructura de producción de los bienes que se asocian con el goce, como los teléfonos, los carros, como lo quieran poner. El problema es que estas cosas, de nuevo, no están presentes en el resto del mundo. Tercer elemento, hay un elemento cultural. La capacidad de valorar el ocio depende más de que nos importe más no trabajar que trabajar. Pero el problema es que en esas partes, estas personas que son realmente los sujetos de la revolución, están como sujetos a una estructura de trabajo lo suficientemente como opresora que jode su capacidad de valorar el tiempo fuera del trabajo. Por eso las personas pasan sus días libres durmiendo. Por eso necesitan estos espacios de descanso. Lo que quieres es que tu trabajo sea decente. Finalmente, creemos que hay espacios de este mundo en donde culturalmente queremos trabajar y donde el trabajo constituye esa forma de reivindicación. Todos estos elementos lo que implican es que los individuos no quieren el no trabajo. Lo que quieren es que su trabajo sea decente porque es, en la mayoría de los casos, el elemento central de su vida. Lo que te jode no es que solo tengas 2 días de descanso, es que tu trabajo sea tan jodidamente miserable física y mentalmente que te imposibilita el goce de los pocos momentos que sí tienes. Ahora, ¿por qué creemos que, y siguiendo, antes escucho la Cámara Alta. Las condiciones materiales y culturales es falso que estén determinadas por las condiciones económicas. Muchas veces estas personas quieren tiempo con sus hijos y esto no depende de ningún sistema capitalista. Vale, pero es que lo que te estoy explicando es que hay un criterio de precedencia lógica. Para que tú puedas valorar esas cosas, tienes que estar involucrado en una estructura social y productiva que te permita que cuando tengas tiempo libre lo puedas disfrutar, que no tengas que dormir todo el fin de semana porque tu trabajo te hace miserable de otra forma. En segundo lugar, creemos que hay que, y esta es como la segunda capa de la prueba, creemos que hay que analizar
un poco más a detalle quiénes son las personas que están dispuestas a revolucionarse, quiénes son los que están en el borde y de nuevo a los que debemos de atender. Primero, creemos que la revolución altamente probable se da en la parte más jodida del mundo, como ya lo decía. Primero, creemos que en estas partes del mundo hay un análisis conceptual que genera un culpable directo de la miseria. Muchas de las personas trabajan en corporaciones extranjeras cuyos profits dependen de estos esquemas miserables de compensación. Los odiamos a ellos directamente, no porque no nos dejen, no porque no nos den suficientes días libres, sino porque les atribuimos la causa de nuestra miseria material. Muchos de estos países tienen pasados coloniales muy cercanos, que por ejemplo implican que, como de nuevo, muy claramente podemos culpar a ciertas personas, a ciertos grupos que son precisamente los enemigos de la revolución, no porque no nos den horas de ocio, sino porque su beneficio depende de hacernos miserables en el trabajo, independientemente de cuántas horas de descanso tenemos. Finalmente, creemos que hay una perspectiva histórica. Todos estos países, todas estas personas tienen sentimientos profundamente anticapitalistas que una revolución obrera concentrada en sus necesidades puede aprovechar. Hay una historia muy fuerte de acercamiento al comunismo. Vietnam, Indonesia, China, el África subsahariana, todos ellos con partidos comunistas, todos ellos con gobiernos de izquierda, todos ellos con intervenciones extranjeras. Las revoluciones modernas se dan ahí y la necesidad de una revolución es atender a esas necesidades, adaptarse al concepto, concentrarse en lo que a esa gente le importa. La comodidad de la vida occidental hace extremadamente improbable que la revolución se dé de este lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por tu discurso. Para cerrar el debate en la bancada de gobierno, Ponce, a tu primera palabra cuando quieras. Bueno. Ay, varias dedicatorias. La primera a Diego, Dani, Bea, Aitor, todos mis amigos, todo Comunícate, todas las personas, Capi, que no está aquí, todas las personas, y Carmen, que no sé si te he mencionado, que me han hecho llegar hasta aquí, la verdad. O sea, y si me olvidan nombres, pues también os quiero muchísimo por llegar. La segunda, Fernanda, no sé, ya te lo dije en la final del TEDAN, creo que no hubo una persona que confiara más en mí que tú. O sea, cuando nadie confiaba, pues llegaste tú y dijiste, bueno, vamos a debatir con este pringao. Y la tercera, y esta es la importante, porque es el GAD y se la quiero dedicar a Andreu. Andreu, porque literalmente fue la única persona en el circuito, la única, pero la única, que confió en mí cuando nadie confiaba. Quiso ir conmigo al Perecemude, uno de los torneos más exigentes del año, sin que nadie quisiera pedírmelo. Yo se lo pedí, me lo dio y gracias a ese torneo empecé a confiar en mí mismo. Empecé a pegarme con gente buena. Empecé a pensar que sí que podía viajar a personas buenas como a Chelu o personas buenas como Luis Felipe o personas buenas como los de baja posición. O sea, creo que no hay personas como tú en el circuito, personas que escasean, que quieran compartir tanto espacio con los novatos, que quieran darle tantas formaciones, que quieran darle tanta accesibilidad. Creo que personas como Andreu deberían de estar más tiempo en el circuito y deberían de abundar más, porque sinceramente creo que a partir de ese torneo, no sé qué pasó y empezó a surgir la magia. Así que, no sé, te quiero muchísimo, en serio. Vamos a romper con la barrera utilitarista y vamos a hablar por qué en principios gana Fernanda. Vamos a empezar a explicar primero cómo el caso de alta de gobierno no se materializa en consecuencias y cómo el caso de principio de Fernanda es el único que queda vivo en el debate para hacer con las comparativas con cámaras de oposición. Primero, alta de gobierno tiene dos problemas estructurales dentro de su discurso. El primero es porque todos los beneficios de ocio dependen de que se materialicen los elementos del sindicato, que los sindicatos tengan poder a largo plazo, que estas personas tengan agencia material para poder cambiar las cosas. El problema es que no hay una cuantificación sobre hasta qué punto estas personas tienen capacidad para cambiar las cosas y hasta qué punto, cuánto se cambia en el mundo del gobierno el ocio. Hasta qué punto, si en el statu quo tenemos ya tiempo para enfocar en nuestra familia y en ambos mundos tenemos y vemos como positivo pasar tiempo con nuestra familia, hasta qué punto hay una materialización de beneficios en el alta de gobierno que haya y que haga ganar la comparativa. Pero es que la segunda, y esto es en cuanto a importancia y plausibilidad del caso de baja de gobierno, porque el caso de alta de gobierno depende de romper el sistema, de intentar literalmente romper con las
dinámicas del trabajo, intentar conseguir todas estas cosas. El caso de baja de gobierno simplemente depende de adaptarnos al sistema, de entender que el trabajo es algo malo como tal, intentar luchar con todo esto en términos más cuantificados. Creo que el caso de Fernanda atinge más a plausibilidad y en cuanto a qué tan probable es que se cumpla. Vamos a hacer respuesta a alta oposición, que también esto van a servir para posicionar el caso y para ganar alta de gobierno dentro de la comparativa. Alta oposición tiene 3 problemas estructurales dentro de su caso. El primero es que depende de que las personas perciban el trabajo como algo positivo como tal. Dicen, o no, el ocio es algo negativo porque principalmente me sigue coartando al sistema. Sorpresa, Chelu, en el mundo de oposición, con el trabajo sigo estando coartado al sistema. Es un wash todo el caso de alta oposición, porque sigo estando sublevado a un sistema que me oprime y que no me permite avanzar. Comparativa aquí y porque gana baja de gobierno la comparativa. Precisamente porque el mundo de oposición, para darme valor a mí mismo, dependo de las cosas que haga, de la productividad que tenga en el trabajo, de cuántos kilos levanta en el gimnasio, de todas estas cosas que me hagan valerme por mí mismo en términos fácticos. ¿Qué se consigue en el mundo de gobierno? Y qué es lo que te explica Fernanda. En términos psicológicos y en términos de principios, lo único que se valora cuando se hace en ocio es el valor que se pone cada una de las personas, el tiempo que dedico con mi familia, todas estas cosas que explicaba alta de gobierno, pero que no explicaban por qué en ponderación de principio era más importante que lo que explicaba alta oposición dentro de su discurso. Por lo tanto, si en ambos mundos tengo una sublevación al sistema, precisamente en baja de gobierno es cuando estoy mejor. Cuando las personas que no pueden caminar, literalmente no se le debe valorar por lo bien o lo mal que hagan un trabajo. Por una persona que sea tímida, que no se le valore por lo bien o lo mal que hagan en el debate. Precisamente todo este despojamiento de principios y de prejuicios dentro de las personas del mundo gobierno permiten que las personas tengan una lucha mucho más permeada y mucho más intensa a largo plazo, polla alta. Mira, déjame acabar. Tú quieres ir y ser un gym bro porque ves hallados. No vas a poder pagarte el gimnasio porque te has sustituido una puta máquina, porque los medios de producción no han cambiado, porque te has centrado en que quieres hacer deporte que te ha dicho un burgués. Ese es tu problema, que no cambias nada, no tienes medios de producción. El problema es que alta oposición depende de que el ocio sea en términos consecuencialistas, el ocio va en términos psicológicos. Vamos a aclararnos con esto para que el panel lo entienda. ¿Qué es lo que explica Fernanda y en términos en cómo funciona el ocio? El problema es que en el caso de oposición depende de que el ocio se dé en términos fácticos y yo tenga la plausibilidad de realizar ocio o no realizar ocio. Lo que ocurre en el mundo de gobierno cuando todo esto se reivindica, lo único que se da es la capacidad y la valoración del ocio como tal. Ese es el problema de la alta oposición, que depende de que las cosas se materialicen en términos consecuencialistas y que yo tenga una agencia como tal para poder realizarla. La agencia no depende. Yo simplemente tengo que valorar el ocio como valor intrínseco dentro del movimiento obrero o de Sumar o de Juan Carlos Monedero. Esto es importante. Y esta es tercera crítica al caso de alta oposición gracias a Juan Carlos Monedero, que me da clase. Juan Carlos Monedero dice esto muy claro. El ser humano vive en sociedad para burlar la muerte. Todo el caso de alta oposición depende para beneficiar al movimiento obrero como tal. Como yo, como ocio, y yo como persona en el mundo de gobierno, cuando realizo cosas de ocio, no me siento representado con el sistema obrero y no estoy aportando cosas a la sociedad. Falso. Las personas utilizan el sistema obrero como vía para intentar beneficiarme a nivel individual. El caso de alta oposición no está probado, no te voy a dar más pois, se noté, nunca está probado en cómo esto beneficia al individuo en términos individuales y cómo las personas tienen intereses para beneficiarse a nivel social. El caso de Fernanda es totalmente lo contrario y rompe con esta lógica utilitarista. El caso de Fernanda simplemente depende cómo en el mundo de gobierno podemos luchar contra el sistema, cómo podemos literalmente dejar de trabajar, cómo las personas tienen incentivos en el mundo de gobierno para intentar romper con todas estas lógicas. Precisamente en este mundo es como tenemos mayor capacidad para intentar decidir por mí mismo, para no estar reprimido en un mundo laboral en el cual me sigo reprimiendo de cara a largo plazo. Vamos con el caso de baja oposición porque es un poco tramposo. Es decir, ojo, el problema es que actualmente las personas sublevadas y las personas subglobal no tienen capacidad para avanzar a largo plazo, precisamente cuando utilizamos el ocio no tenemos capacidad para solucionar todas estas problemáticas. Esto se rompe también con el discurso de Fernanda en principio. Vamos a ser muy claros con esto. ¿Por qué el ocio también puede beneficiar a estas personas, a estas minoritarias y a todo esto? Precisamente porque en el mundo de oposición se intentan hacer reformas laborales, se intentan hacer reformas fácticas que no hay capacidad de agencia en países como Zimbabue o como Somalia para cambiar las estructuras del sistema. No hay capacidad para modificar todo esto, no hay una plausibilidad de la agencia en el mundo de oposición para mejorar la vida de estas personas. El mundo de gobierno es muchísimo más factible cuando nos adaptamos al sistema, cuando tenemos la capacidad para valorar el ocio en valor intrínseco y para no sentirnos valorados por todas estas cosas. ¿Cómo quedaría el caso de Fernanda en posición y cómo no depende
entiende en términos consecuencialistas. El caso de Fernanda es tan claro como el cambio en el paradigma de cómo debemos de valorar las personas y cómo se debe valorar en términos intrínsecos. En el mundo de oposición nos valoran en cómo y qué tan bien y qué tan mal desarrollamos el trabajo. El mundo de gobierno, cuando utilizamos el ocio, se valora a las personas tal y como funcionan, porque el ocio es algo tan individual que no tenemos la capacidad para valorar el ocio y cómo valorar a cada persona. Yo valoro el gimnasio, Fernanda a lo mejor valora ir al concierto de Taylor Swift. Por tanto, ninguna persona da valor al ocio y cada persona tiene la capacidad para valorar el ocio en términos individualistas. Eso es la polla, porque ahora cada persona tiene la capacidad para tener una valoración mínima de cada persona, por las acciones que sean, por lo felices e infelices que sean, por lo buena y mala gente que sean las personas, y no dependen de términos consecuencialistas, es un término más igualitario. ¿Y por qué ganamos el debate? Precisamente como valoramos a las personas en términos intrínsecos y en términos de cómo funcionan las personas como tal, no dependen de términos de la superestructura, de qué tan bien y cuánto dinero tengamos, de cuánto podemos realizar en términos fácticos en el mundo de oposición, porque no se puede materializar. El mundo de gobierno es mucho más igualitario, cuando podemos desarrollarlo simplemente en términos de cómo funcionan las personas como tal, cómo se comportan en términos abstractos y cómo se comportan en términos psicológicos. En comparativa, tenemos un mundo mucho más igualitario en el cual las personas se valoran tal y como son, orgullosos de gobernar este debate. Muchas gracias por tu discurso. Para finalizar este maravilloso debate, damos la palabra al látigo de oposición. Agustina, tu primera palabra cuando quieras. Primeros agradecimientos, como todo el mundo lo ha hecho. Primero de todo, a mi tía, que no está, que es su cumpleaños y no he podido ir. Segundo, y más importante, a mi madre, a la cual le voy a dar la rosa en cuanto la vea. Y ahora, la gente que me ha acompañado, que son BDS en su conjunto, que la verdad que es un club que me ha apoyado desde el principio. Yo soy una persona bastante especial en general y ahí me siento como en casa, lo cual es de agradecer. Concretamente, a mi compañero Daniel Kelly, que la verdad que ha sido un placer estar con él todo este tiempo. He conseguido un hermano de por vida en este torneo, que es él. A Ángela también en concreto, por haber estado, aún siendo actualmente rivales, la que más me ha apoyado desde el principio como instructora y como compañera en general. Y yo estoy tan orgulloso de ella como ella, estoy seguro que está de mí porque está llorando ahora mismo. Dios mío, no me hagas llorar a mí también. Y a Bruno, que también me ha ayudado mucho, pero menos, tengo que admitirlo. Pero la verdad que, en conclusión, estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí. La verdad que es un placer estar en la final de un torneo de debate, es algo increíble. Y más orgulloso estoy de mi compañero que me ha acarreado hasta aquí. Y empezaré a mi primera palabra. Vale. Primero de todo intentaré destruir el caso de baja de gobierno, en el cual hablan... O sea, su idea principal es que hay que destruir la concepción de que el trabajo te libera. Y que una vez destruido ya no habrá debate porque, claro, en el momento en que el trabajo no se valora, pues gana a alta oposición automáticamente. Pero es que esto no es un buen punto porque en ningún momento prueban. O sea, se pone una carga de la prueba enorme que no justifican y no argumentan en ningún momento. Solamente dicen, vale, hay que destruir esto. No explican ni por qué es probable que esto se pueda destruir, que literalmente no hablan de ello, cuando nosotros hemos justificado por qué es probable que eso no ocurra. Es decir, por qué la gente ya actualmente ve el ocio como algo más bien para, sobre todo en Occidente, en plan, es como algo que aburguesado, de vagos, en plan, cuando tu padre te ve todo el día jugando a la Play, no piensa, oh, qué bien estás usando el ocio, literalmente te dice, vago, vete a mover, haz algo con tu vida productivo. O sea, en Occidente tenemos una concepción de la producción mucho mejor que del ocio, literalmente. He puesto el ejemplo de Yados. Literalmente la gente adora... O sea, la gente que adora Yados lo adora porque es como una persona que se muestra como alguien súper productivo y consigue muchos yates, tal. O sea, es decir, valoran el valor material por encima de lo personal, que es lo que justifican constantemente gobierno, que como que lo personal está por encima, pero se demuestra en la actualidad en nuestras sociedades cómo eso no es así. Y esto constantemente... es lo que me comparten los dos gobiernos, que hablan constantemente de por qué es mejor el tema del ocio, porque la relación con la familia, con la personalidad y tal, pero no hablan constantemente de que esto es una revolución que se va a dar en el futuro. En el mundo actual la gente ya no valora tanto estos lazos, la personalidad, sino que valora mucho lo material. Y vosotros decís, pero estas son cosas que nos han convencido los capitalistas. Ya, pero es que eso ha pasado. O sea, los capitalistas ya nos han convencido de eso. Vosotros no explicáis por qué vosotros vais a ser capaces de construirlo y después que se dé esta revolución. Eso no conseguís explicarlo. Y entonces viene mi compañero, que es
baja de oposición y literalmente explica por qué todo esto al revés. No solo no se va a dar, sino que aunque se diese es una tontería porque estamos enfocándonos solo en Europa, cuando la revolución lo más probable que venga es de sitios de fuera de Europa, países subdesarrollados que ahora están desarrollando y que tienen una conflictividad mucho más alta, lo cual provoca que sea más probable que exista una revolución. ¿Por qué? Porque él explica cómo Occidente es un sitio donde actualmente, bueno, lo explico con ejemplos de Marx y tal, es un sitio que está muy cómodo, que no tiene esa voluntad de revolución, que la cultura de la productividad, como he explicado antes, está al orden del día y tenéis que deconstruirla por completo para que vuestras tesis tengan sentido. Después habla de por qué los países subdesarrollados se usará otros sistemas de referencia que no sean el ocio para acumular a la gente para hacer esta revolución. Como es más probable, se usará el imperialismo o podemos darle el punto alta de el tema del trabajo y tal. Pero la cuestión es, y lo importante es, que nosotros hemos mostrado mucho mejor por qué será una reivindicación diferente al ocio, que es lo que se pide. Es una crítica que quería hacer a alta de oposición, que si ponen una carga de prueba gigante explicando por qué va a ser el trabajo y no otra cosa, cuando la moción lo único que nos pide a nosotros como oposición es por qué no va a ser el ocio. Y eso está mucho mejor explicado en baja de oposición, porque nosotros explicamos exactamente por qué motivos no se va a dar por el ocio, porque va a ser en unos contextos que no sean los europeos y solamente tiene sentido el ocio en contextos europeos. Por tanto, al momento en el que nosotros explicamos, y esto lo quiero dejar en claro, nosotros ganamos el debate porque demostramos como lo más probable es que la revolución no se dé en Occidente. Y además después explicamos cómo fuera de Occidente la reivindicación del ocio carece de sentido. Por tanto, si nos compran estos dos argumentos, literalmente el debate está ganado por nuestra parte. Dicho todo esto, no se nos podrá acusar de que hemos metido en el debate algo que no se ha hablado antes, porque literalmente mi compañero ha hecho un POI a Felipe donde se preguntaba ¿dónde es más probable que se dé la revolución? Y él lo ha desestimado como si esto no hubiese sido una pregunta inteligente. Después, tenemos el caso de... Bueno, voy a dar puntos. Venga, tú primero. Una revolución ideológica, es que esto no tiene mucho sentido, porque incluso aunque es una revolución ideológica, en algún momento tiene que haber la toma de poder. Y estamos diciendo que en Occidente, como estamos tan cómodos, no va a existir ese momento en que la gente diga, me levanto a tomar el poder. O sea, por mucho que sea más pacífico o menos pacífico, alguien tiene que levantarse, ponerse los pantalones y decir, yo voy a asumir el poder. Eso no explicáis por qué va a pasar en vuestro mundo. Dime, Felipe. El mecanismo estrella de baja de oposición es odio a las multinacionales y lo capitalizo. En gobierno les decimos a los trabajadores que esa multinacional te explota y no te deja disfrutar tu vida, capitalizamos el odio mejor en el mundo. Pero en vuestro mundo tenéis que convencer a la gente de esto. En nuestro mundo ya se da. O sea, el odio a las empresas ya existe. Estamos capitalizando algo que ya existe, que no hay que formar desde cero. Ustedes tienen que formar cosas desde cero y no explican suficientemente bien cómo esto de producir esto desde cero va a ser plausible. O sea, vuestro mundo es muy... ¿Cómo decirlo? Es muy efectivo, pero no es plausible, no es posible, no es probable que pase. En cambio, en nuestro mundo, las cosas que ya pasan, explicamos por qué van a seguir pasando y cómo se puede aprovechar esto para que el movimiento obrero haga su revolución. O sea, mi compañero plantea un análisis de probabilidad perfecto. O sea, explicamos por qué lo nuestro no es solamente lo más probable, es lo único probable que pasa. Es decir, es lo único que es realista es que estas revoluciones pasen en un sitio que no es Occidente, y ya hemos explicado por qué en Occidente, fuera de Occidente, la métrica del ocio carece de ningún sentido. Yo creo que he dejado bastante claro por qué ganamos nuestro debate, así que voy a seguir solamente intentando vapulear a mis enemigos todo el tiempo que me queda. Perfecto. Vamos a hablar de alta de gobierno, perdón. No, alta posición no, sino cuchillo. Alta de gobierno. Hablan de que la gente tiene gran opinión del ocio. Tiene que el ocio para ellos es como objetivos vitales, que odian el trabajo y la relación familiar. Primero que la relación familiar, ellos hablan todo el rato de Europa y la relación familiar en Europa literalmente cada vez está decayendo más, las familias son cada vez más pequeñas, no son un sustento como lo eran antes, la gente confía más ahora en los amigos, en otros tipos de relaciones, por lo tanto no entiendo por qué se enfocan tanto en la familia. Pero sobre todo el tema de que ven el ocio como un objetivo vital y que odian el trabajo. Yo no sé si esta gente habla con personas reales en las que la gente en general ve al ocio como algo de vagos, literalmente, en plan, es lo que he dicho antes. Tu padre cuando te ve jugar a la Play todo el día no piensa, wow, qué bien que estás aprovechando tu ocio, piensa, eres un puto vago, vete a hacer algo de provecho. Esa es la idea que tiene la gente en Europa. Y he explicado antes por qué existe como esta cultura de productividad, que sí que está traído por el capitalismo, pero es que ya la ha traído el capitalismo. Ahora no podéis como hacer como que no existe porque al otro el capitalismo lo borro de mi mente. No, tenéis que explicar por qué vosotros vais a ser capaces de romper esta narrativa, lo cual creo que no conseguís. Y por tanto, no podéis ganar el debate. Después se habla del odio al trabajo que se traduce en el amor al ocio. Esto es un poco raro, porque tú puedes odiar el trabajo y no por eso querer estar fumando porros todo el día. Tú puedes odiar el trabajo y querer hacer cosas más productivas, solamente que sean diferentes a tu trabajo en persona. Vale, y también quiero aclarar que para mí ha habido una contradicción de Felipe a Ángela cuando Ángela habla de un análisis de efectividad, o sea, efectividad en plan de por qué es probable que pase en su mundo, y de repente sale Felipe y cuando contesta a mi compañero dice... pero es que la moción prevé que la revolución social se va a dar en los dos mundos. Entonces, si ya la moción prevé que se va a dar en los mundos, ¿por qué Ángela ha estado durante 7 minutos justificando por qué es más probable en su mundo que pase? Literalmente estamos hablando, si los dos mundos pasa, los dos mundos pasa. Y si no pasa, explícame por qué es relevante. O sea, uno de los dos turnos no tiene sentido. O el primero o el segundo, elegid cuál.
Después, tenemos... yo creo que baja de gobierno también explicó bastante bien por qué no gana, así que voy a ir por alta de oposición intentando solamente explicar por qué nuestros puntos están mejor traídos y por tanto se entiende mejor el caso desde nuestra posición. Alta oposición se pone una carga, es lo que he explicado antes, ¿no? Que se pone una carga de la prueba innecesaria porque dicen que solamente se puede luchar la reivindicación del ocio con la reivindicación del trabajo. Y esto explicamos por qué no es necesario, literalmente. Nosotros explicamos solamente por qué el ocio no va a ser la mejor alternativa fuera de Occidente y explicamos por qué no va a ser dentro de Occidente. Después hablan de que... Bueno, sinceramente, muchas gracias, nos vamos. Muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos en un rato.